Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Letras y Revolución. Hoy hablaremos de una obra que marcó el inicio de la narrativa ecuatoriana, La Emancipada, escrita por Miguel Riofrío. Una novela que no solo cuenta la historia de amor, sino que también es un retrato del papel de la mujer, de la sociedad conservadora del siglo XX y del deseo profundo de la libertad. Para hablar de todo eso, hoy nos acompaña Bonne Lugo, especialista en literatura ecuatoriana. Bienvenido, Bonne, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este espacio para conversar sobre una obra tan significativa, no solo por su valor literario, sino también por su trasfondo social y político. Bonne, para comenzar, cuéntenos un poco sobre el contexto en el que surge La Emancipada. ¿Por qué se considera una obra tan importante en la historia literaria del Ecuador? Bueno, La Emancipada fue publicada en 1863 por Miguel Riofrío, un escritor lojano que en esa época en el Ecuador era un país joven, recién independizado y que vivía un fuerte conflicto entre el pensamiento conservador y las ideas liberales. Lo interesante es que en medio Riofrío se atreve a escribir una historia protagonizada por una mujer que desafía las normas sociales. Por eso se considera que es la primera novela ecuatoriana, no solo por su forma narrativa, sino por su contenido crítico y moderno. Entonces dices que más allá de una historia romántica, también es una historia política. Exactamente, es una historia que denuncia la opresión de la mujer y la crítica de la hipocresía social de esa época. Mariana, la protagonista, es una joven obligada a casarse por conveniencia y su rebeldía frente a eso simboliza el deseo de libertad de toda una generación. Hablando de la protagonista como tal, ¿qué representa Mariana dentro de la novela y en la sociedad ecuatoriana del siglo XIX? Mariana es el corazón de la obra, es una mujer que no acepta ser objeto en manos de su familia. Ella ama ser libre, piensa por sí misma y paga un alto precio por su independencia. En ese sentido, es una figura adelantada a su tiempo, una especie de símbolo del feminismo temprano. Riofrío le da voz a una mujer que cuestiona las normas impuestas, algo revolucionario en un país donde el papel femenino era estrictamente doméstico. Entonces se podría decir que el título Emancipada no solo se refiere a la protagonista, sino a una idea de libertad más amplia. Exacto, es una emancipación personal, social y simbólica. Mariana busca liberarse del matrimonio impuesto, pero también Riofrío usa su historia para plantear la necesidad de liberar la mente y la sociedad de los prejuicios coloniales. Ahora vayámonos más por lo profesional. Pasemos al aspecto literario. ¿Qué caracteriza el estilo narrativo de Miguel Riofrío en La Emancipada? Riofrío escribe con un lenguaje elegante, pero muy directo. Su narración es descriptiva, sentimental y moralizante. Como era común, él es medio romántico. Sin embargo, tiene algo distintivo, una mirada crítica y realista hacia la sociedad. Por momentos parece una historia de amor trágico, pero en el fondo es una crítica social. Además, Riofrío usa el narrador para reflexionar sobre el destino y libertad de la injusticia, algo muy moderno para su tiempo. Y aunque tiene un tono romántico, el desenlace es más bien trágico. Sí, eso refuerza su mensaje. La tragedia final de Mariana nos muestra cómo la sociedad castiga a quienes se atreven a ser diferentes. Riofrío no la juzga, más bien la representa como una víctima de las normas injustas de su tiempo. Ahora hablemos un poco sobre el impacto y el legado que nos dejó Miguel Riofrío. Este profesor, más de 160 años después, ¿por qué sigue siendo relevante leer La Emancipada? Porque sus temas siguen vigentes: la lucha por la libertad, la igualdad de género, la crítica del autoritarismo, todo eso sigue resonando hoy. Además, es importante recordar que fue escrita por un ecuatoriano, en una época que casi no existía la literatura nacional. La Emancipada abrió el camino para otros escritores y para que las mujeres fueran representadas como sujetos pensantes, no solo como adornos en la literatura. O sea, es decir que Riofrío sembró una semilla. Sí, así es.
Esa semilla germinó en escritoras y escritores que vinieron después, como Juan León Mera, María Natalia Vaca y otros. La Emancipada nos enseña que la literatura puede ser un acto de rebeldía y un grito de libertad. Ahora para cerrar, hablemos un poco sobre la reflexión. Es decir, si tú tuvieras que resumir el mensaje principal de la Emancipada en una frase, ¿cuál sería? Diría que es una novela que proclama: nadie debe vivir bajo cadena, ni por amor, ni por traición, ni por miedo tampoco. Es una historia que nos invita a pensar a nuestra propia emancipación. Wow, qué potente reflexión. Y por último, para nuestros oyentes, los invitamos a leer y releer La Emancipada, a redescubrir en sus páginas la voz de una mujer que quiso ser, en una época en que eso era un pecado, quiso ser una gran persona. Gracias, profesor Bonner, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, espero que más personas se acerquen a esta olla de nuestra literatura. Y gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue Entre Letras y Revoluciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.